Hebreos capítulo 9, verso 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y cuando Moisés subió al monte y le fue mostrado el modelo de lo que en el cielo él vio, fue lo que plasmó en la tierra, y por eso está el tabernáculo que tú conoces. Pero eso era solamente una sombra de lo que realmente en el cielo hay. Así que Jesús entró una sola vez y para siempre, obteniendo para cada uno de nosotros una eterna redención. ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo? Ya murió. ¿Cuántas veces tiene que presentarse con su sangre para obtener la redención? Una sola vez fue suficiente, porque la sangre de Él no se puede comparar a la de los machos cabríos y de los becerros que se sacrificaban. Su sangre sí obtuvo para nosotros una eterna redención. Así que estas verdades deja que se vayan estableciendo en tu corazón, porque va a ser lo único que te va a sostener para poder permanecer en ese gozo. Dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia temporal, eterna. Así que todo lo que el Señor ha hecho es eterno. Conquistó la redención para nosotros, y es algo que no tiene fin, algo que no se va a agotar. Él nos hace perfectos a través de ese sacrificio. Él lleva a cabo una obra y transforma aún nuestras conciencias, limpiándolas a través de ese sacrificio, para que tú y yo no estemos más conscientes del pecado cometido, porque ya fue perdonado. Pero déjame decirte que yo he visto personas que siguen arrastrando sus pecados, y entonces esto lo que produce en la persona es tristeza, depresión. No pueden gozarse en la presencia de Dios porque traen cargando en su conciencia todo aquello que hicieron. Y Él dice: va a limpiar vuestras conciencias de esas obras muertas, porque una sola vez fue suficiente para que su sangre derramada conquistara para nosotros eterna redención. Así que tú y yo ya no debemos estar cargando con aquellos pecados que cometimos en algún momento. Si tú y yo hemos venido y hemos confesado delante del Señor, Él ha limpiado todo eso, ha quitado todo eso, y sé que ha echado todas esas cosas al fondo y lo profundo de la mar, para jamás acordarse nunca más de Él. Porque nosotros venimos delante de Él muchas veces a pedir perdón por lo mismo, por pecados que ya hemos confesado, cuando todo eso ya fue olvidado por el Señor, porque no nos sentimos perdonados, porque no creemos en la eficacia del sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo en otra parte está diciendo: ¿acaso Cristo tiene que morir y morir y morir por los mismos pecados? Él ya lo hizo. Él ya te perdonó, Él ya te santificó.
Él ya pagó la pena del pecado. Él ya pagó lo que tenía que haberse pagado. En aquella cruz Él ya lo pagó. ¿Por qué nosotros dejamos que esas obras sigan estando presentes en nuestras vidas, limitándonos y apartándonos muchas veces de la presencia de nuestro Dios? Esas son las mentiras que el enemigo quiere traer a tu vida. Quiere hacerte creer que hay pecados no perdonados presentes delante del Señor, cuando tú ya los has confesado, han sido perdonados. Y cuando tú vienes delante de Él y Él perdona, Él olvida. Yo me he imaginado qué será para el Padre venir y volverle a traer algo del pasado. Para empezar, cuando busque en tu expediente no va a encontrar nada. Pero por otro lado, no sé qué produzca en su corazón el que tú vengas a decirle lo mismo. Tal pareciera que muchas veces no creemos la obra de redención de Jesús en la cruz. Y yo te decía la semana pasada, si tú crees en la obra redentora de Jesús, tú serás verdaderamente libre. Él es el que te hace libre. Él es el que te liberta. El que ya pagó, el que ya hizo lo que tú y yo debimos haber hecho, pero que de ninguna manera hubiésemos alcanzado a cubrir y a satisfacer la justicia de Dios por nuestros propios méritos. Jamás lo hubiésemos logrado, por mucho que nos esforzáramos. Por eso tuvo que desaparecer el pacto anterior, porque tenía que haber una memoria de los pecados cada año. Cada año venía y se hacía memoria de los pecados y se ofrecían sacrificios, y el sacerdote tenía que ofrecer primeramente sacrificios por sí mismo y después por los del pueblo. Pero llegó un sumo sacerdote que nos convenía, que es Jesús, el que ya pagó, el que cumple y cubre y satisface la justicia de Dios, para que tú y yo hoy podamos estar de pie delante del Padre. Él quita de nosotros la pena del pecado. Él nos libra para siempre. En Hebreos capítulo 10, verso 1, empieza diciendo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Sin embargo, tenían que estar constantes. Se hacía memoria por los pecados, y la sangre de los toros no podía quitar los pecados. Así que la sangre de Jesús es suficiente y vino a cubrir y a limpiarnos y hacernos perfectos. El verso 8 dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecían según la ley. Así que cuando tú y yo también queremos someternos o sujetarnos a un pacto que no nos corresponde, que es estar bajo la ley, un pacto meritorio, lo que tú y yo estamos haciendo es venir delante del Señor y hacer algo que no le agrada. Cuando tú y yo entendemos verdaderamente que si buscamos es hacer la voluntad de Dios para agradarlo, entonces haremos lo que corresponde al pacto que nos ha sido otorgado a cada uno de nosotros. Porque si tú y yo seguimos buscando ganarnos el favor de Dios a través del mérito, estamos haciendo cosas que le desagradan. Si esos sacrificios le hubiesen agradado, hubiese dejado que continuara. Así que tú y yo debemos aceptar la gracia. Porque una vez y para siempre Cristo, en el verso 12, Hebreos 10:12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que no solo pagó, sino que además está sentado a la diestra del Padre y además intercede por cada uno de nosotros, quedando como fiador de ese mejor pacto. Así que tú y yo tenemos lo mejor.
Tú y yo tenemos lo mejor, porque con esa sola ofrenda fuimos hechos perfectos, de tal manera que no hay nada más que tenga que hacerse, sino caminar agradándole, haciendo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y algo que me encanta es que el verso 17 dice: y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese es el pacto que Él ofreció. Dijo: estableceré y escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes las pondré. Y entonces no me voy a acordar nunca más de sus pecados y transgresiones. Qué impresionante que el Señor exprese esas palabras a favor de nosotros, por la justicia de Jesús. Porque donde hay la remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda por ellos. Ya fue pagado. Así que, hermanos, dice el verso 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por sus méritos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya fuimos lavados. Yo el otro día te hablé que alguien que ha sido lavado no necesita sino solo lavar los pies, porque ya está limpio. Así es como nos ve el Padre. El Padre nos ve lavados. Tú y yo tenemos un libre acceso a la misma presencia de Dios, sin ningún tipo de estorbo. En ese tabernáculo que vio Moisés había cortinajes, y había cosas que el pueblo ni siquiera podía ver de ese tabernáculo. Había separación, y una sola vez en el año el sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios. Una sola vez. Yo no sé también qué producía en él. Por un lado, yo desde luego creo que era cierta presión, porque sabía también que si no llegaba de la manera correcta, moriría frente a la presencia de Dios. Pero por otro lado, imagínate el gozo que producía en el sacerdote poder estar ahí frente a la misma presencia donde Dios se manifestaba. Y tú y yo tenemos el privilegio todo el tiempo de permanecer en esa presencia. No tenemos que hacer cosas previas para poder accesar, para poder entrar. Ya el velo fue rasgado. Tú tienes un libre acceso hasta esa presencia. No la desaprovechemos. No desaprovechemos permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. Tú y yo podemos estar ahí permanentemente y disfrutarla donde quiera que estés. Y cuando tú estás en la presencia de Dios se nota. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios? Su rostro brilló, y dice que tenía que ponerse un velo para que el pueblo no se escandalizara, porque se notaba que Moisés había estado en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios se nota. O vamos solamente a cumplir un requisito, o nos acercamos sin la plena certeza, como dice acá, con certidumbre de fe. ¿Cómo nos acercamos delante de la presencia de Dios? Porque cada vez que tú te acercas debes ser transformado. Algo de su presencia debe impregnar tu ser. Algo debe impregnar tu ser. De tal manera que quien entra y sale de la misma manera realmente no está valorando lo que la presencia de Dios significa. Y no importa el tiempo que estés ahí. Si pudiste estar un minuto, aprovéchalo. Si pudiste estar media hora,
Gloria a Dios. Si pudiste estar 1 hora, qué bien. Si puedes estar 24 horas, eso va a ser lo más extraordinario que te pueda suceder. Porque tú y yo tenemos esa oportunidad de estar ahí todo el tiempo, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Yo esta semana siempre te traigo testimonios de lo que el Señor hace. Y otra vez esta semana solo estuvimos, el lunes solo le dieron el proceso de radiación a la pastora. De ahí, de martes a viernes, el equipo ahora se le quemó la fuente de poder y eso, oh Dios. Pero Él sabe por qué. Estuvimos ahí el miércoles en una consulta que tuvo. El jueves preguntamos si había servicio o no lo iba a ver y nos regresamos. Pero el día de hoy quiero comentarte que algo sucedió en el hospital que me permitió ver cómo muchas veces no actuamos como deberíamos, no exponemos la presencia a otros como deberíamos hacerlo. Y salí de ese lugar y le dije al Señor, perdóname, porque no dejé que tu presencia impactara a una mujer en sufrimiento. Así que el testimonio que hoy te traigo no es agradable, porque yo vi cómo la mujer estaba ahí sentada y empezó a darle un dolor intenso. Y me la quedé viendo y le dije, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos con esa mujer? Porque tenemos que acercar el reino. Pero algo me distrajo y en eso salió la pastora y me dice, no va a haber. La vi que salió media molesta por la noticia que le habían dado. Y entonces nos salimos del hospital. Y ya llegando allá dije, perdóname Señor, porque no di el tiempo al Espíritu para decir lo que quería. Y me podría haber quedado, no teníamos otra actividad que hacer. Y eso ha estado presente delante del Señor. Porque si tú y yo estamos en la presencia de Dios es para que tú y yo impactemos sí o sí a los que están a nuestro alrededor, cuando nosotros salgamos de esa presencia. Y lo que produzca en las personas ya no es algo que depende de ti. Ya es una obra que el Espíritu va a concretar. Pero tú y yo debemos estar dispuestos a ser impactados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cada vez que venimos aquí, nos reunimos, es una oportunidad de estar en la presencia de Dios juntos como hermanos, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo sentir, estando en un mismo espíritu. Y de este lugar debemos salir transformados. Así que haz un examen de conciencia cuando salgas de este lugar, y si sales igual que como llegaste, algo falló en la fórmula. Y ese eres tú, no es Dios. Dios está aquí, su presencia está aquí. Y déjame decirte que el reino de Dios, dice su palabra, es justicia, es paz y es gozo. Así que el gozo que tú experimentaste, llévatelo y que dure toda la semana. Es justicia porque esta fue obtenida por el sacrificio de Jesús, su único sacrificio que fue necesario, habiendo obtenido para cada uno de nosotros esa eterna redención. Pero es paz porque ya no hay más conciencia del pecado, y porque Jesús, siendo la paz, está habitando en tu corazón y va limpiando nuestras conciencias de obras muertas y ha lavado nuestros cuerpos. Eso produce paz, y esa es la paz que el reino de Dios ofrece. Pero también ofrece gozo, y ese gozo es por la libertad que tú y yo tenemos de acercarnos hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y porque tú y yo tenemos una esperanza viva de que seremos glorificados.